libro del profeta Jonás. Vamos a ir a Jonás. Ubiquémonos por favor allí, en este precioso libro de los profetas que escribieron libros cortos. Jonás. Y vamos a estar meditando allí, en Jonás. Mientras usted ubica a Jonás, permítame hacer una nueva pequeña oración para encomendarnos a Dios, porque su palabra es tremenda, es poderosa, y necesitamos poder verla. Como oró el salmista: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Esa es nuestra oración. Una vez más, Padre, abriendo tus escrituras, nos encomendamos a ti, Señor, para que abras nuestros ojos y nos muestres las maravillas de tu palabra. Necesitamos ser consolados, instruidos, exhortados, corregidos, y ella es suficiente. Gracias por ella en esta mañana. Amén. Muy bien. Jonás. Este es un libro, es uno de los profetas que más conocemos, ¿no? Y de hecho, siempre nuestros hijos están expuestos a esta tremenda historia, y tal vez una de las cosas que más sobresalen del profeta Jonás. Y si yo preguntara a usted, hermano, hermana, cuando mencionamos Jonás, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Y yo creo que lo primero que viene a su mente es ese gran pez tragándose a Jonás, ¿no? Es como el referente que tenemos del profeta Jonás. Sin embargo, el evento del pez tragándose a Jonás es tan solo un eslabón dentro de una gran cadena de sucesos que nos enseñan sobre la soberanía de Dios y a la vez la responsabilidad del hombre. Dos doctrinas importantes en la Escritura: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y entre esas dos nos preguntamos cómo la oración opera. ¿Cómo opera la oración frente a un Dios que es totalmente soberano y que hace todo lo que quiere, y que nuestras oraciones no pueden cambiar sus decretos? Y a la vez, ¿cómo entender que se nos manda a orar y se nos manda a pedir? La responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Dos doctrinas importantes que en la Biblia no están en contradicción, sino que van juntas. Ahora, poder entender cómo las dos doctrinas son tan amigas en la Escritura es un poco complejo. De hecho, es imposible. Pero tenemos que afirmar las dos cosas, porque la Biblia enseña las dos cosas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y en lo que tiene que ver con la oración, Dios sigue siendo soberano y el hombre sigue siendo responsable. Dios sigue siendo soberano de cumplir lo que Él ha decretado, y nosotros seguimos siendo responsables de orar y de pedir. Es un poco confuso, pero el libro de Jonás creo que ha sido uno de los libros que fueron dejados para poder entender hasta dónde se puede, por supuesto, cómo estas dos doctrinas son hermanas, son amigas, caminan juntas, si bien no podemos llegar a comprender cómo las dos cosas convergen, y muchas cosas quedan sin explicación. Pero estoy convencido de que el libro de Jonás fue dejado para que podamos entender cómo las dos cosas funcionan. Y especialmente pensando en esta mañana, hermanos, en la oración. Así que vamos a meditar algunos aspectos de aquí sobre la soberanía de Dios, la responsabilidad humana y cómo la oración haya lugar entre esas dos doctrinas. Entre el reconocimiento de un Dios que hace solo lo que quiere y también la responsabilidad que tenemos de orar. Ahora, quisiera comenzar con una introducción pequeña para entender aquí un asunto importante. Recordemos, hermanos, que nosotros como creyentes
no nos guía la voluntad secreta de Dios, sino que nos guía la voluntad revelada de Dios. Otra vez repito esto. A nosotros como creyentes no nos guía la voluntad secreta de Dios, sino que nos guía la voluntad revelada de Dios. En teología, hermanos, a esta distinción se le llama así: la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. ¿Cuál es la voluntad decretiva? La voluntad decretiva es lo que tiene que ver con aquellas decisiones que Dios eternamente ya tomó y que nosotros desconocemos. Así que esa voluntad decretiva no es nuestra norma de fe y de práctica, no nos guía, porque pertenece a Dios, pertenece a su secreto. Pero a nosotros nos guía la voluntad preceptiva, es decir, lo que Él ha ordenado y que hoy encontramos en su palabra. Aquí está nuestra norma de fe y de práctica, aquí está lo que nos guía. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración en esta introducción? Porque hay personas que desprecian el mandato y más bien se ponen a especular en el decreto de Dios y se ponen a adivinar qué ha decidido Dios respecto a un asunto y hacen de eso su directriz para tomar decisiones equivocadas. Recordemos, hermanos, un pasaje importante, y les pido excusas si lo saco de Jonás, pero pongan una cinta allí y vamos a Deuteronomio capítulo 29 para recordar un pasaje muy conocido y muy útil en esta introducción. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Voy a pedirle el favor a David que nos ayude con la lectura de Deuteronomio 29, 29, por favor. Sí, señor. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, David, gracias por la lectura, y quiero que por favor vuelvan a poner sus ojos en ese versículo y observen qué es lo que tenemos que obedecer. Las cosas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, las cosas secretas o las reveladas. ¿Qué es lo que se nos manda a obedecer aquí? ¿Las cosas secretas de Dios o las cosas reveladas de Dios? Las reveladas. Muy bien, David. Las reveladas, las cosas secretas no, porque están en el secreto de Dios. Así que la Biblia no nos llama a especular cómo tomar decisiones con base en lo que Dios en su secreto tiene. Eso nunca es norma de fe y práctica para nosotros. Más bien lo que el Señor nos manda a obedecer, a cumplir, es lo que está revelado. Las palabras de esta ley, lo que hoy tenemos en la Escritura. Bien, con eso en mente entonces, vamos a Jonás. Vamos a ir a Jonás. Y quiero que a medida que vamos avanzando en esta meditación, vamos teniendo en cuenta tres cosas. Uno, el mandato de Dios, porque acabamos de ver que lo que es norma de fe y práctica para el creyente es lo que Dios ha revelado, lo que Él ha mandado. Entonces vamos a ir viendo durante esta meditación tres cosas importantes. El mandato de Dios. Segundo, la responsabilidad humana frente a ese mandato. Y tercero, cómo Dios, con el paso del tiempo, va ejecutando sus decretos. Tres cosas: el mandato de Dios, que es lo revelado; la responsabilidad humana frente a eso que fue mandado; y tres, cómo Dios va mostrando su decreto con la marcha. Y esas tres cosas, hermanos, nos van a ayudar a entender, tal vez mejor, pero no plenamente, cómo actúa la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en lo que tiene que ver con su oración y con mi oración. Ya que puede haber un dilema
al entender que oramos a un Dios que ya lo ha decidido todo, y nos podríamos desalentar en orar, pero a la vez tenemos que orar porque el Señor nos mandó a orar. Entonces, todo esto nos va a mover en la dirección de comprender mejor y descansar en que Dios es soberano, nosotros somos responsables y la oración tiene un papel fundamental. Así que miremos Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, noten que hay una orden ahí. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que hay una orden revelada. Esto es lo que este creyente, es decir, Jonás, tiene que obedecer. Él no puede meterse a especular cuál será el decreto de Dios, sus cosas secretas, lo que él ha decidido, sino que él tiene que obedecer. Ahí hay un mandato, claro. Él tiene que dirigirse a la ciudad de Nínive y tiene que pregonar palabra de Dios, y eso implica mostrar el pecado de Nínive y llamarlos al arrepentimiento delante de Dios. Así que este es un mandato magnífico en donde Dios muestra misericordia por una nación que no es judía, una nación gentil, Nínive, con un número de habitantes que como mínimo era 120,000 personas. Como mínimo digo, porque pudo haber sido muchísimos más, pero como mínimo 120,000 personas es el dato que tenemos. De hecho, no sé, pero tal vez Ocaña está muy cerca a esa cantidad. No sé, tal vez están 340,000 habitantes Ocaña. Si alguno de los que está presente sabe, nos pueden confirmar. Pero creo que más o menos está por ahí esa información. Sí, señor, por ahí. Ah, muy bien, Kiara, gracias. Entonces, más o menos Nínive podríamos compararla con Ocaña como para tener un referente. Y Jonás tenía que ir a pregonar palabra porque estaban en un punto crítico de su vida en el que Dios podría destruirles. Y Dios manda a Jonás a predicar allí. Ahora, miremos la responsabilidad humana. Ya miramos el mandato revelado, ahora la responsabilidad humana. La responsabilidad de Jonás era levantarse e ir a Nínive. Sin embargo, notamos entre los versos, o más bien los versos 3 y 5, notamos cuál fue la reacción del profeta. Y sé que muchos de ustedes ya conocen la historia, pero vamos a recordar algunas cosas. Versículo 3 dice así: y Jonás se levantó para huir, tenga en cuenta eso, huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay varias cosas que llaman la atención aquí. Primera, frente a el mandato de Dios, Jonás decide huir en la dirección más contraria y más lejana a Nínive. Nínive estaba hacia el oriente de Israel. Y Tarsis se cree que estaba en la actual España. Entonces miren ustedes que Jonás se dirige al punto más extremo hacia España, lo que actualmente es España, hacia el punto más extremo, hacia el occidente de Nínive. Ahora, Jonás cree que se está alejando de la presencia de Dios, pero yo creo que Jonás no desconoce como profeta que Dios está en todas partes. Solamente que recordemos que el israelita entiende que la presencia de Dios especial está en el templo. Y allí donde está el templo, en este caso, allí en Jerusalén, allí donde está el templo está la presencia de Dios. Entonces, entre más se aleje de Jerusalén, la idea es, me alejo más de la presencia especial de Dios. Y va hacia el punto más lejano. Así que la primera reacción del profeta frente a la orden revelada de Dios es huir. ¿Cuál otra reacción hay? Miremos el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ustedes sabrán
que el Señor desató una tormenta en el mar, precisamente en donde Jonás iba, en esa embarcación en que iba. Y una segunda reacción de Jonás frente a la orden de Dios fue dormir. Entonces hay dos reacciones de Jonás: huir, 1, y 2, relajarse, dormir. Así que quiero que vayamos mirando cómo todo esto toca algo de nuestras vidas, ¿no? Frente a lo revelado, Jonás hace dos cosas: huye, evita la orden y se echa a dormir. No sé, hermanos, si ustedes en su vida pueden pensar en cómo ustedes pueden parecerse a Jonás, y yo puedo parecerme a Jonás en estas reacciones que él tomó frente a órdenes expresas que el Señor ha dado. Cómo a veces nos hacemos los que no escuchamos, los que ignoramos, y tratamos de huir de esa orden, tratamos de hacerle el quite a esa orden, aún a sabiendas que el Señor lo ha ordenado, y nos relajamos, nos dormimos. Bueno, esto fue lo que pasó con Jonás, dos reacciones. Ahora bien, ya vimos la orden de Dios, lo revelado, vimos la responsabilidad humana, y vemos entonces que Jonás no cumplió, no fue responsable de hacer, o más bien, no fue responsable en hacer lo que Dios demandaba, pero fue responsable por haber huido y haberse dormido en medio de una misión. Ahora vamos a ver entonces cómo Dios opera en esa voluntad secreta. ¿Cómo son los decretos de Dios? Porque recuerden que estamos mirando la soberanía de Dios por un lado, y estamos viendo la responsabilidad humana por otro. El hecho de que Jonás haya decidido desobedecer a Dios no significa, como el Señor va a mostrar, que su decreto es frustrado. Ojo, hermanos, a esto. Su desobediencia y mi desobediencia no frustran el propósito de Dios y su decreto, es decir, lo que Él ha preordenado desde la eternidad pasada que ha de suceder en sus criaturas y en toda su creación. Eso es el decreto. Así que nada que hiciera Jonás podría frustrar lo que Dios había decretado. Hubiera obedecido o desobedeciera, como efectivamente ocurrió, sus decretos ocurren. Ahora, vamos a ver cómo Dios va a decretar, o más bien, vamos a ver cómo Dios va a ejecutar lo que ya había decretado respecto a Nínive y respecto a Jonás. ¿Cómo lo va a ejecutar? Miremos el versículo 4. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, allí por donde Jonás había decidido huir, por mar. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Noten, hermanos, que en su providencia el Señor decide usar una situación climática para que su decreto se cumpla. Lo que empezamos a aprender aquí de Jonás, de este profeta y de este libro, es que en el cumplimiento de sus decretos Dios puede usar lo que a Él le plazca para hacer lo que Él determinó hacer. Eso es importante. E incluso puede usar el clima, porque el clima le pertenece a Él. Job dice que Él hace salir el viento de sus depósitos, hace tronar el relámpago, envía la lluvia, porque todo esto le pertenece, y si Él tiene que usarlo para que sus decretos se cumplan, lo hará. Entonces, Dios en su providencia usa causas secundarias, a esto le llamamos causas secundarias, para cumplir su decreto, siendo Él la causa primaria. Entonces aquí encontramos un tema magnífico. Dios es la causa primaria de todo lo que ocurre. Todo lo que sucede, Dios es la causa primaria. Pero las causas secundarias son los medios naturales que Dios usa para que ocurra lo que Él como causa primaria decretó. Voy a darles un ejemplo. La Biblia dice en Isaías que Dios,
como causa primaria es el que hace nacer. Y ya les he dado varias veces este ejemplo, pero me gusta mucho. La Biblia dice en Isaías que Dios es el que hace nacer. Sin embargo, para cumplir ese decreto de hacer nacer a alguien, Dios usa causas secundarias como un periodo de gestación de 9 meses normalmente dentro del vientre de la madre. Puede usar parteros, usa médicos. Y a nuestros ojos pareciera que el que hace nacer es un proceso de gestación de 9 meses, o es el médico, o es la partera, en fin. Pero no, la Escritura dice que Dios es el que hace nacer, si bien Él hace nacer usando causas secundarias, que son las causas naturales, las que tienen que ver con el entorno humano. Lo mismo pasa en Salmos. Dios dice que Él es el que hace crecer el pasto. Así lo dice literalmente, Él hace crecer el heno, dicen los Salmos. Ahora, ¿cómo lo hace crecer? Usando causas secundarias. ¿Qué causas secundarias? La lluvia, el sol, la fertilidad de la tierra, en fin. Así que Dios es la causa primaria de todo lo que ocurre, pero para que se cumpla lo que Él ha decidido, Él le place usar causas secundarias que son las naturales. Así está ocurriendo entonces aquí. Dios ya había decretado salvar en esta ocasión a los ninivitas y va a usar la predicación de la palabra, pero aun cuando este profeta es desleal y no obedece al mandato, Dios puede usar lo que quiera en su creación. Y aquí está usando entonces el clima, está desatando una tempestad, ¿correcto? Miremos también, por favor, que en el versículo 4 usa un gran viento, pero también ¿qué usa? El mar. Entonces está usando el clima y está usando el mar. Ahora piensen en esto, hermanos. ¿Qué esperanza tenemos ustedes y yo de escapar de un Dios que puede usar cualquier cosa? El viento, el agua. Hermanos, no nos podemos escapar de Él. Esto es supremamente importante. ¿Qué garantía tenemos ustedes y yo de escondernos de Dios? Si este Dios que tenemos le puede dar la orden a un ventarrón, y ese ventarrón podría cogernos en la mitad y traernos al lugar en donde debemos estar. No tenemos ninguna garantía de poder escapar con un Dios que puede hacer eso. Podemos escaparnos de nuestros padres, podríamos escapar de nuestras familias, podríamos escaparnos de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestras iglesias, pero no podríamos escapar de Dios. No hay garantía alguna frente a un Dios que puede usar hasta el viento, el mar, para cumplir y ejecutar su decreto. Ahora bien, usa el clima. Hay un gran viento usado por Dios, está el agua usada por Dios, el mar. Ahora miremos el verso 7, por favor. En medio de esta tempestad, miremos, dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es impresionante este versículo, porque ¿quiénes son los que están echando suertes aquí? Son impíos, son no creyentes, idólatras, como se ve por el contexto, gente que adoraba a otros dioses, pero aún así Dios muestra que también tiene el control sobre los impíos para hacer cumplir su decreto, lo que Él ha decidido. Así que Él puede usar el viento, puede usar el mar, y puede usar a un impío, a un incrédulo, para lograr lo que Él decretó, aun cuando sus hijos quieran por un momento escaparse, darse una escondidita por allá en un huequito. Es impresionante cómo Dios es de soberano y su providencia es tal que Él puede usar cualquier elemento de la naturaleza para traer al hombre a la cordura y que se cumpla su decreto. Entonces, hermanos, como dice Job, ni nuestra justicia le añade Dios, ni nuestro pecado le quita a Dios. Su decreto se cumplirá. Y sus decretos, como dice la Biblia también, fueron ordenados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos hasta aquí cómo Dios, en su providencia soberana, ha usado al clima, ha usado el mar y ha usado a los impíos
para ejecutar su decreto. Muy bien. Quiero que vayamos al versículo 15, por favor. Vamos al verso 15. En vista de todo lo anterior, vemos algo importante. Verso 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Nosotros leemos esto, hermanos, con cierta insensibilidad. Porque a veces estas historias bíblicas nos parecen como en cierta manera cuentos para niños. Pero hermanos, quiero que por favor puedan sensibilizarse y ver a ese Jonás ahí a punto de ahogarse. Un hombre en medio del mar. Es la muerte. Su embarcación se va y él queda ahí. ¿Qué esperanza tiene este hombre? Pero miremos entonces que la situación de Jonás es una en la que va a ahogarse. Ahora está frente a la muerte, como dice el capítulo 2. Él piensa y siente que la muerte está ahora muy cerca de esa condición. Pero recordemos, hermanos, que el decreto de Dios se cumple y Él va a usar lo que sea para que su decreto se cumpla. Entonces aquí tenemos a un Jonás que huyó, tenemos a un Jonás que se durmió y tenemos a un Jonás que se está ahogando de tal manera que casi que humanamente está descartado que este hombre sea apto para hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, aún en la situación más improbable de un ser humano, si Dios ha decretado que sea esa persona que cumpla la voluntad de Dios, lo hará. Y por eso el verso 17 nos habla de la providencia. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. Jehová tenía preparado un gran pez. Hermanos, lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, porque los decretos de Dios se dieron desde antes de la fundación del mundo. Pero llegó el momento, por allá en el siglo VIII antes de Cristo, en que Él va a ejecutar su decreto de usar un gran pez para que su voluntad sea cumplida a través del medio que Él estableció, que era este profeta, no podía ser otro. Es llamativo, hermanos, que en el tiempo en que Jonás vivió, habían otros profetas vivos, bíblicos. Es interesante. Él fue contemporáneo de otros profetas, pero el Señor eternamente se había empeñado en que tenía que ser Jonás. Porque, hermanos, Dios tiene propósitos colectivos y también tiene propósitos individuales. Y por eso es que nosotros no podemos eludir el rostro de Dios cuando vemos que Dios nos da órdenes. Es mejor hacer pronto lo que tenemos que hacer, porque a la vuelta de unos años, queriendo escapar, nos vamos a dar cuenta que fue absurdo haber tratado de ignorar a Dios, porque finalmente vamos a llegar al mismo punto. Vamos a tener que obedecer por las buenas o por las malas. Y aquí en el verso 17 encontramos entonces, dentro de su providencia soberana, ahora un gran pez. Entonces hagamos una suma de cosas que el Señor está usando. Un clima, está usando el mar, está usando a los impíos y está usando un gran pez. Hermanos, impresionante. ¿Qué garantía tenemos ustedes y yo de escapar de un Dios que se le da por usar lo que quiera? Un viento, puede usar un pez, puede usar los impíos, el agua. Todo lo usa para que su decreto sea cumplido. Así que, hermanos, desde esa perspectiva no hay garantía, una vez más lo subrayo, no hay garantías para ustedes y para mí de escapar a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que considerar de acuerdo con sus órdenes reveladas. Así que el Señor en su providencia ahora está usando un animal. Es impresionante cómo el Señor usa lo inerte y usa lo vivo en su providencia para hacer cumplir su decreto. Bien, ahora miremos Jonás 2.7. Vamos a Jonás 2.7. Viéndose en esa situación,
dentro del pez, casi al punto de morir ahogado, él exclama así. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, del que había tratado de huir lo más posible. Con esta declaración, Jonás está diciendo, Señor, no puedo huir de tu presencia. Con esta declaración, Jonás reconoce que tuvo que orar en medio de las circunstancias providenciales de Dios. Jonás ora. Entonces noten cómo la oración tiene un papel importantísimo entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ahora, la oración de Jonás es esa oración después de que todo le ha pasado por encima. Después de que casi se ahoga, después de que el mar se levantó en tempestad, de que el viento también exasperó las aguas, y verse, como él dice en el capítulo 2, con las algas enredando su cabello, ahogándose. Hermanos, esta oración llegó, desde la perspectiva de Hebreos 4:12, llegó tarde, ¿no? Porque recordemos que el Señor nos manda a orar para ser socorridos oportunamente. No ser socorridos ya cuando el agua ha estado sobre nosotros, ya cuando nos ha pasado el mal del pecado. Pero sin embargo Dios es clemente y escuchó esta oración. Versículo 7 otra vez, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que Jonás reconoce que orar es su responsabilidad. Bien que pudiera haber orado antes, lo hizo después, pero reconoce que su responsabilidad es orar y que Dios hace lo que quiere y que aún así él debe orar a Dios y clamar a él. Ahora bien, miremos por favor a el versículo 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora noten que no solamente Dios usa al pez para tragar a Jonás y guardarle de ser ahogado, pero también el Señor le da órdenes a un pez. Quiero que por favor seamos sensibles a este tipo de información. Si Dios puede darle órdenes a un pez, subrayo, ¿qué esperanza tenemos nosotros de poder escapar de Dios? Ninguna. Ninguna. Tanto, hermano, que te digo que incluso Dios podría, si tú estás en un lugar que no debes estar, Él podría mandar un fuerte viento y elevarte por los aires y volverte al lugar donde debes estar, si Él lo quiere hacer. No podemos eludir a Dios. Ahora, ¿qué esperanza, hermanos, tenemos nosotros de eludir a Dios y de no orar a Él? Si Dios hasta a un pez le puede dar órdenes para cumplir su decreto. Cualquier cosa Dios puede usar para hacerte obedecer. Un frasco de tu cocina, una vajilla, un zapato, una media, un vecino. Cualquier circunstancia Dios puede hacer para que tú hagas lo que Dios te mandó hacer. Y entre más tiempo pase desobedeciendo nosotros al Señor y no orando, eso no le quita a Dios nada, porque su decreto se va a cumplir, lo que estamos viendo, pero nos trae dolor a nosotros. Jonás hubiera podido evitarse verse presa de la muerte, casi ahogado, ver la nave partida en donde iba, verse en la angustia en que estuvo, verse en esa situación casi sepultado en el vientre de un pez, si al principio hubiera obedecido. Así que una gran lección para Jonás es que finalmente es absurdo con el tiempo saber que en todo caso vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué no obedecerlo temprano? Pero a nosotros nos gustan las cosas rudas y nos gustan las cosas difíciles. Aquí estamos hablando de Jonás, pero en todos nosotros hay un pequeño Jonás que quiere hacer su voluntad, y un pequeño Jonás que cree
que tal vez podemos eludir a Dios por unos meses. Es absurdo. Al cabo del tiempo nos vamos a ver viendo nuestras vidas hacia atrás y mirando, aquí estoy en el mismo punto donde tendría que estar antes. Me hubiera evitado tanto dolor si hubiese obedecido la primera vez. Y aquí está Jonás entonces resuelto, después de orar, a obedecer. Entonces estamos aprendiendo algo de la oración en medio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Que la oración no es para hacer lo que yo quiero que se haga, sino la oración es para que yo sea sensible a lo que Dios quiere hacer. Aquí estamos viendo ese propósito precioso de la oración. La oración no se trata de que yo de pronto le trate de mover el corazón y las fibras profundas a Dios para que Dios diga, hijo mío, yo no tenía planeado esto, pero me has convencido con tu actitud, ahora lo voy a hacer. No, la oración nunca es para eso. No logra eso. La oración es para que yo me sensibilice a lo que Dios ha decretado que hay que hacer. Que yo sea sensible, porque yo soy rebelde naturalmente y necesito ser sensibilizado. Cada vez que yo oro a Dios y le expongo algo que está en su decreto que yo no conozco, lo hago sensible y pidiendo que Él me dé sensibilidad para esperar lo que es mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que Él dice que se debe hacer. Lo que Él ha decretado que debe hacerse. Entonces aquí vemos una oración de Jonás, no diciendo, Señor, por favor, permíteme irme para Tarsis. No, finalmente su oración va encaminada a, Señor, me diste la vida, voy a obedecerte. No quería, pero lo voy a hacer. La oración tiene siempre ese propósito entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es hacernos más sensibles a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, aquí vemos a Jonás orando, no para hacer su caprichosa voluntad de irse a Tarsis y no hablar a los nínivitas, sino para ser sensible a lo que Dios ya le había ordenado. Ahora, esto nos muestra que hay un gran aborrecimiento de parte de Jonás hacia los ninivitas. Y hermanos, es de esperarse, pero vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Muy bien, entonces después de que la oración sensibiliza a Jonás, porque recordemos otra vez, la oración es para sensibilizarnos de la voluntad de Dios, entonces Dios recuerda cuál fue el mandato original. Y esto es impresionante, hermanos, porque esto nos afirma una vez más que la oración no cambia lo que Dios ha decretado, sino que lo reafirma en el corazón. Esa es la oración en su propósito principal, que seamos reafirmados. Por eso ustedes ven en el capítulo 3, miremos versos 1 y 2, podemos ver allí. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Noten que Dios no cambió porque Jonás oró. No, más bien le reafirmó el mandato original. Eso es lo que logra la oración. Hacernos sensibles a su voluntad. No a mi capricho, no a mi deseo, no a mi querer, sino a su voluntad. Y por eso el Señor le reafirma su plan original. Dios no cambia sus planes. Y Jonás se somete a ello. Miremos los versos 3 y 4. A ver, por favor, David, ¿estás ahí? ¿Lo tienes? Por favor, ¿nos lees esos versículos? Sí, señor. Dice el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Muy bien, David, muchas gracias por la lectura. Entonces lo que vemos es que finalmente Jonás oró para plegarse al propósito original de Dios y obedeció. Eso es lo que
La oración debe ser, hermanos, la oración debe ser una búsqueda no de mi querer, una búsqueda no de mi sentir, una búsqueda no de mi deseo. Si bien podemos expresarle a Dios lo que queremos, lo que deseamos, lo que pensamos, siempre que esto esté acorde con la palabra, podemos expresar a Dios nuestras peticiones. Pero el propósito de la oración no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que finalmente Él haga lo que Él quiere en mí y a través de mí. Ese es el propósito de la oración. Si no nos arrodillamos con esta conciencia clara, vamos a ser frustrados, vamos a tener derrotas en nuestra vida de oración. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de la obediencia de Jonás? Versículo 10 dice así, el capítulo 3, allí en Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, es decir, los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hay dos cosas importantes para observar aquí. Uno, es que ellos se convirtieron, los ninivitas se convirtieron, todos. Ustedes pueden leer eso ahí en los versículos anteriores. Hubo una conversión masiva a Dios, un arrepentimiento genuino en una época de la historia de Nínive a Dios. Y eso es notorio porque eso es lo que Dios había planeado hacer con ellos. Recordemos que, aunque aquí no están todos los detalles que se nos revelan en el resto de la Escritura, la fe y el arrepentimiento, dice la Biblia, son concesiones de Dios. Es decir, que Dios ya había concedido darles fe y arrepentimiento para que se volvieran de sus malos caminos. Pero también la Biblia nos explica que el medio natural y normal que Dios usa para que alguien llegue a la fe y al arrepentimiento es que alguien predique. Y en este caso fue Jonás. Así que Dios ya tenía un decreto, pero está usando causas secundarias. Él es la causa primaria de todo lo que ocurre y está usando causas secundarias, como la predicación de este hombre, de Jonás, que surtió efecto no por la bondad de Jonás, porque ya vimos que no tenía esa bondad, no por la elocuencia de Jonás, sino porque Dios ya había decretado salvar en este momento a esos ninivitas. Ahora, quiero explicar bien la segunda parte, porque dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Da la impresión, como en otros versículos, que en el momento Dios cambió de decisión, como si Dios hubiera decidido, voy a destruirlos, y de repente ve que los hombres reaccionan de una manera y luego dice, uy, ya no los voy a destruir. Este es un lenguaje para el entendimiento suyo y mío. Por eso se nos dan esos términos. Pero en Dios las cosas no operan así. Es como el tiempo. El tiempo para usted y para mí es cronológico, pero Dios no opera en esa esfera y sin embargo nos habla en términos cronológicos, ¿sí? Como que Dios hace primero una cosa y como que Dios hace después otra, porque así entendemos ustedes y yo. Somos seres humanos, pero a Dios no ocurre así la vida. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, para ustedes y para mí un año no es como, o un día no es como 1000 años. Para nosotros un día es un día y 1000 años son 1000 años. Para Él no hay esa distinción. Por eso mucho del vocabulario que en la Biblia es dado para que usted y yo comprendamos, pero no ocurre así en la vida de Dios. Y quiero que vayamos a Efesios para entender mucho mejor cómo ocurre esto de que Dios aquí, en lenguaje humano, se arrepiente de hacerles el mal que había dicho que les iba a hacer. Vamos a ir a Efesios, por favor, capítulo 2. Y aquí vemos una importante revelación que nos ayuda a interpretar adecuadamente allí ese pasaje. Efesios capítulo 2. ¿Me confirman, hermanos, si están allí? Efesios 2. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Miremos Efesios 2, versículo 1, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nótese cuando el Señor da vida, cuando se está muerto en delitos y pecados. Y un muerto no puede reaccionar por sí mismo. Eso es importante, es decir, Dios da vida a muertos, no le da vida a enfermos porque los enfermos no necesitan vida. Le da vida a los muertos y los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Miremos ahora al verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, miren por favor esa expresión, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tengamos en cuenta eso para entender allá esa parte de Jonás. También nosotros, que hoy somos salvos, en un tiempo fuimos considerados hijos de ira, es decir, que nacimos bajo la ira de Dios. Esto es impresionante. Nacimos bajo la ira de Dios. Nacimos condenados. Si bien estábamos predestinados para ser salvados, nacimos, en la experiencia humana, nacimos bajo la ira de Dios. Es lo que significa la expresión hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren el verso 4. ¿Cómo es que siendo hijos de ira, luego salimos de esa condición? Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, pasado. Eso es importante porque entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que algunos hijos de ira pueden dejar esa condición y ya no ser hijos de ira. Pero la razón por la cual dejan de ser hijos de ira no es porque ellos hayan hecho algo loable, sino porque Dios primero tuvo que haberlos amado. Por eso dice aquí, por su gran amor con que nos amó. O sea que Pablo reconoce que él era hijo de ira, pero por causa de que Dios ya lo había amado, entonces pudo salir de esa condición de ser hijos de ira. La pregunta es, ¿cuándo comenzó ese amor? Bueno, vamos a Efesios 1, ahí está explicado, versículo 4. Dice así, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y miren el 5 inmediatamente, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Lo que quiere decir que la elección y la predestinación que ocurrieron antes de la fundación del mundo fue un acto de amor. Así que desde antes de la fundación del mundo el Señor decidió a quienes amar, y a esos amados es que en el tiempo el Señor los libra de la ira, de su ira. Esta revelación nos ayuda a entender cómo es que Dios pudo salvar a esos ninivitas. En el decreto de Dios, Dios ya había ordenado que en ese momento específico de la vida de Nínive, Dios iba a salvar a esos ninivitas. Dios ya los había amado. Y por eso, aunque nacieron hijos de ira y Dios en verdad tenía ira contra ellos, Dios ya había decretado salvación para ellos. Y luego usó las causas secundarias, un profeta predicando y la fe y el arrepentimiento siendo dadas por Dios para que ellos cumplieran el decreto de Dios que ya había decidido salvarlos. Así es como la Biblia nos explica que funciona y opera entonces la salvación de los hombres. Vamos entonces a Jonás una vez más. Vamos a Jonás una vez más. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es la soberanía de Dios. Finalmente, su decreto de salvar a los ninivitas, Él lo llevó a cabo. Y lo llevó a cabo como Él quería llevarlo a cabo, a través de Jonás, en el tiempo en que el Señor quería que esto se diera. Ahora, la experiencia para Jonás fue tremenda, porque Jonás se hubiera podido evitar tanto sufrimiento si desde el principio hubiese obedecido y hubiese orado para ser sensible a la voluntad de Dios. Pero, vuelvo a reitero, esto enseñó a Jonás y nos enseña a ti y a mí que nosotros no podemos huir de Dios y que en aquello que no hemos obedecido, tarde o temprano nos va a tocar obedecer. Pero tarde o temprano va a implicar mucho sufrimiento para nosotros mientras nos resistamos a obedecer a Dios. Todo esto es muy instructivo. Muy bien. Hasta aquí entonces todo es magnífico, todo es precioso. Y con esta última parte ya vamos entonces culminando nuestra meditación. Hasta aquí todo va espectacular, el decreto de Dios se cumplió. Pero hermanos, quiero que por favor tengan en cuenta algo aquí. Y con esto giramos y nos movemos hacia la conclusión de esta meditación. Tengan en cuenta algo aquí. Dios no solamente quiere obrar
a través de nosotros en la vida de otros. Otra vez, Dios no solamente está interesado en obrar a través de nosotros en la vida de otros, sino que Dios está igualmente interesado en obrar en nosotros, no solo a través de nosotros, sino en nosotros. Las dos cosas son importantes. Otra vez, esto es importante para poder entender la conclusión de esta meditación. Dios no solamente está interesado en obrar a través de nosotros para el provecho de otros, sino que está interesado igualmente en obrar en nosotros y juntas cosas para su propia gloria. Así que aún a Jonás le queda algo por aprender. Y es esa segunda parte. No solo que Dios quiere obrar a través de Jonás en la vida de los ninivitas, sino que Dios quiere a Jonás y quiere obrar en Jonás. No se trata solo de los ninivitas, también se trata de su hijo, también se trata de este creyente, de este hombre de su pueblo. Dios no solamente está satisfecho con que él hizo algo bueno y obedeció, sino que en verdad él tenga las actitudes correctas en la obediencia. Esto es impresionante, hermanos, porque Dios en su soberanía ha planeado no solamente obrar a través de nosotros, sino en nosotros. Y esto implica, hermanos, que muchas veces podemos obedecer a Dios, pero sin las actitudes correctas en nuestra vida. De ahí, hermanos, que es más importante el ser antes que el hacer. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Y lo que hacemos es importante siempre que provenga de lo que somos, si lo somos en Cristo. El hacer y el ser. Casi que nosotros siempre estamos abocados al hacer esto, hacer aquello, pero no pensamos en el ser. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Por qué hago lo que hago? Y por eso Dios va a tener también que obrar en este hijo suyo, ya que miremos el capítulo 4, versos 1 al 3, dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo alguien puede enojarse por el reciente, magnífico y glorioso evento de la conversión de toda una ciudad? Pero así pasa. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Lo que vemos en Jonás es un hombre teológicamente bien preparado. Es decir, es un hombre que sabe quién es Dios. Tiene conceptos claros acerca de quién es Dios. En lo que tiene que ver con teología propia, que es el estudio del ser de Dios, Jonás es experto, según el verso 2. Él sabe quién es Dios. Él tiene una teología sana, tiene una teología ortodoxa, sabe quién es Dios, pero en su ser hay algo que no está bien, pese a lo que sabe de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante revisar no lo que hago primero, sino lo que soy. Y a veces estamos más orientados al hacer y al hacer y al hacer, pero descuidamos el ser, el ser, el ser. Y aquí hay un hombre con buen conocimiento de Dios, pero tiene problemas en lo que era. Lo que hizo fue bueno, obedeció a Dios, pero tiene problemas en su ser, en lo que era. Y dice el verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces, en lo que tiene que ver con la responsabilidad humana, Jonás obedeció, pero luego se frustró. Y ahora frustrado quiere morir. Y todo esto revela un problema en Jonás. Y todo este tipo de cosas también pueden revelar un problema en ti y en mí también. Ahora, como Dios no solamente está interesado en obrar a través de nosotros, sino obrar en nosotros,
Él va a usar lo que quiera otra vez para lograr su propósito en nosotros, en Jonás, en sus hijos. Él va a hacer lo que sea necesario hacer. Aquí es donde, hermanos, tenemos que ponernos a pensar qué tan inteligente es aplazar obedecer al Señor. Porque a la larga, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Así que parece que hasta el capítulo 3 todo quedó bien. Listo, ya Jonás obedeció, fue, y que no va a pasar nada más. No, Dios tenía que trabajar un tiempo más. No se trataba solo de los ninivitas, se trataba de su siervo, se trataba de Jonás, se trataba de su hijo. Por eso es importante entender que Dios no solo quiere obrar a través de nosotros en otros, sino que quiere obrar en nosotros. No el hacer, sino el ser, lo que somos. Y Dios va a trabajar en la vida de Jonás. Es así como podemos ver, miremos por favor el versículo 4 y 5, dice así: y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, lo que implica que estaba haciendo un intenso sol en donde estaba Jonás, tanto que tuvo que hacerse una enramada y esperar a ver qué acontecía. Tal vez Jonás tenía alguna esperanza de que Dios dijera: bueno, no los destruí, pero voy a destruirlos. Jonás tenía esa esperanza. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios un arbolito, una calabacera. Hermanos, ya vimos que Dios usó, hagamos una suma de cosas. Usó el clima, usó el mar, usó impíos, usó un gran pez. Ahora, aquí lo vemos usando, en este versículo 6, al reino vegetal. Hermanos, Dios puede usar lo que sea su providencia para hacer cumplir sus decretos. Si los hombres no hablaran, las piedras clamarían. Pero Dios va a usar lo que sea. Él es poderoso. Ante un Dios así no tenemos garantía alguna de poder eludir a Dios. Por eso la oración se hace tan importante. Preparó Jehová Dios, dice el verso 6, una calabacera, un arbolito, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hermanos, noten esto. No es que a Jonás estaba caminando y se encontró con un árbol, sino es un árbol que encontró a Jonás. Es el Dios soberano usando un árbol para encontrar a Jonás, para encarar a Jonás y enfrentarlo con su problema y resolvérselo. Este es el Dios que tenemos. Es un Dios al que no podemos eludir. Es un Dios al que tenemos que temer. Ahora bien, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, es decir, antes del sol abrasador, Dios preparó un gusano, ya no un gran pez, sino un animalito diminuto, un gusanito. Hermanos, ¿Dios puede usar un gusano para hacer su voluntad? Claro que sí, Dios puede usar un gusano para hacernos hacer su voluntad. Puede usar el reino animal, puede usar el reino vegetal, usa el reino de los hombres, no importa si estos son impíos, usa lo inerte como el viento, el mar, usa lo que quiera, pero su decreto se cumplirá. No hay garantía para nosotros de huir, de dormir. Nada que nosotros hagamos le quita a Dios ni le añade a Dios. Pero nosotros sí perdemos mucho el tiempo que duramos en desobediencia, en pecado, tratando de vivir de Dios y aplazar lo que no se puede evitar, lo inevitable, es decir, la voluntad de Dios. Así que Dios está preparando un arbolito y Dios preparó un gusano. Hizo crecer en un día un árbol
y en otro día lo mató con un gusano. Dios hace lo que quiere con las causas secundarias, con todo lo natural para sus propósitos. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, impresionante, un árbol, un gusano y otra vez el viento, pero este tipo de viento es diferente al viento del capítulo 1. Este es un viento solano, es un viento que tiene la particularidad de traer arena al cuerpo y quemar, partir los labios, ser horrible. Es un viento que tiene la particularidad en las manos de Dios de traer angustia al ser humano y si no se detiene, matarlo. Aquí está Dios dando sombra y quitando la sombra. Aquí está Dios haciendo crecer un árbol y matando al árbol. Aquí está Dios dando descanso a Jonás en un día y al otro día dándole un fuerte viento solano que lo angustia hasta lo más profundo de su corazón. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Hay garantía, hermano, para huir? Es mejor obedecer ahora y orar. Ahora, dice la Biblia que el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora miremos la conclusión, dice el verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Este hombre está enojadísimo con Dios. Y en el verso 10 dice: Jehová, tuviste tu lástima, Jonás, de la calabacera, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hermanos, la gran conclusión es que Dios está tratando con el egoísmo de Jonás, con su arrogancia, con su insensibilidad hacia los perdidos, con su falta de amor hacia la humanidad. Y el Señor sabe que tiene que tratar con los ninivitas, pero también tiene que tratar con su siervo. Por eso, hermanos, no se trata solo de lo que Dios quiere hacer en nosotros a través nuestro para otros, sino también en lo que quiere hacer en nosotros. Dios está aquí trabajando con los ninivitas, pero está trabajando con su siervo. Y hermanos, por eso es importante considerar nosotros, antes que el hacer, el ser. Y el ser tiene que ver mucho con nuestra oración. Nuestras oraciones dicen mucho de lo que somos. Nuestros tiempos de dependencia del Señor dicen mucho de lo que somos. Poca oración revela mucho orgullo. Revela que todavía creemos que somos suficientes, que con poco podemos hacer la voluntad de Dios, que sin su poder diario podemos hacer lo que Él demanda. Así que nuestra oración revela nuestra condición. Así como reveló la de Jonás, que al principio de la orden no oró, y después le tocó orar, ya cuando el problema era grande, y aquí volvió a orar, pero ya con quejas, en el 4:2, porque dice que oró otra vez. Así que la vida de oración refleja mucho, hermanos, lo que somos. Y quiero hacer un llamado, hermanos, a que entendamos con Jonás, primero, que es absurdo darle la espalda a Dios. Es absurdo huir de Él. A la vuelta de unos meses, o de unos días, o unas semanas, o unos años, nos vamos a ver en el punto donde Dios quería. Y ese día vamos a estar muy frustrados de haber perdido tanto tiempo en dolor, en angustias, para saber que teníamos que hacer lo mismo que Dios había decretado que teníamos que hacer. No podemos escaparnos de Él. Jonás tenía que ir a Nínive, tarde o temprano, pero él hubiera podido ir rápido, sin complicaciones en obediencia al Señor, pero decidió ir con una tempestad, con un barco roto, casi ahogándose en el vientre de un gran pez. Todo esto lo decidió. Y no pudo decidir
las circunstancias ni las consecuencias, porque Dios es soberano, esto no lo podemos decidir tú y yo, pero nosotros nos metemos en problemas innecesarios, en líos innecesarios con el Señor. Es mejor obedecer pronto. Y nuestra vida de oración, hermanos, refleja mucho de lo que somos. Y hermanos, vuelvo a reitero, no es tanto el qué haces, sino el quién eres. No es tanto lo que yo hago, sino quién soy. Mi vida de oración muestra mucho quién soy. Entre más oro, muestro que estoy realmente dependiendo del Señor y que estoy batallando con mi natural orgullo y prepotencia, y en la oración me mato a mí mismo, en la oración acuchillo mi carne para darle lugar a Dios, su poder y su gloria. Pero poca oración también reflejaría cuán orgulloso soy, cuán prepotente soy, cuán arrogante soy, que creo que Dios está conmigo y está conmigo para hacer lo que yo quiero, y que finalmente yo miraré qué hacer. Bien, hermanos, así que vimos en Jonás un Dios absolutamente soberano, que puede usar animales grandes, animales diminutos, puede usar el clima, puede usar el reino vegetal, usa el reino de los hombres, usa los impíos, usa el viento, usa lo que quiera para hacer cumplir su decreto. Hermanos, no sabemos cómo terminó Jonás después de esto. Este libro es precioso porque termina con una pregunta, pero no termina con una respuesta. Y ustedes y yo podemos darle una respuesta según nos vemos identificados con Jonás. Pero Jonás escribió este libro y pudiera ser que Jonás aprendió la lección, que inspirado por el Espíritu Santo dejó su experiencia amarga para enseñarnos que el decreto de Dios se cumple por encima de nuestra obediencia o desobediencia. Es su decreto lo que se cumple. Y que Dios puede usar lo que sea para hacer su decreto, su voluntad, y que nosotros finalmente no podemos burlarnos de Dios. No podemos escapar a Él. Y puede usar cualquier cosa. Una chancla, puede usar un vecino, puede usar un saco, una camisa, lo que sea, para que tú hagas su voluntad. Y yo también. Amados, desde esa perspectiva, orar y orar nos pliega a la voluntad de Dios, nos hace sensibles a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos. Bien, amados, entonces hasta aquí la meditación, y hoy vamos a hacer unas 2 oraciones generales, pero las oraciones particulares quisiera que por favor nos las pudieran compartir por el grupo de oración, no por el de la iglesia, sino el de oración, para estar orando por ellas esta semana. Vamos así, orando un martes que yo comparto por todos, y otro martes vamos haciendo oraciones generales y orando individualmente la de cada uno. Pero antes de eso quisiera escuchar si algún hermano tiene alguna pregunta o comentario de la enseñanza. Si hay alguna pregunta, y procedemos a orar. Si no, hermanos, entonces espero que Jonás haya sido un libro muy claro, hermano, para todos nosotros, y que seamos animados a orar. Ya sabemos, hermanos, que nuestra oración no va a cambiar el decreto de Dios, pero sí sabemos que la oración nos cambia a nosotros, porque a través de ella fluye el poder de Dios para hacernos sensibles a hacer su voluntad. Bien, amados, entonces quiero que por favor nos unamos en este mismo instante en oración. En oración para que seamos hermano, pueblo de oración. Hermana Marta. Sí, hermano, pues yo quería hacer como una pregunta. Sí, hermana, por supuesto. Bueno, por lo menos ya sabemos que la oración es como para nosotros aceptar la voluntad de Dios de una manera pues como tranquila, pienso yo, ¿no? Y pregunto, entonces uno no debe insistir en una oración, o sea, por lo menos si yo tengo algo delante del Señor, pero o sea, no es conveniente uno orar por lo mismo. Bien, hermana, ¿me escucha bien? Sí. Sí, señor.
Bien, hermana amada. Entonces, hay varios principios en la Biblia que contestan esa pregunta que se tiene, que es muy importante, es una pregunta muy importante. Uno debe insistir en oración, hermana, hasta ver una de dos cosas. Y la Biblia enseña las dos. O ver la respuesta a la oración que estamos, a la petición que estamos haciendo, o ver la paz para esperar. Entonces, por eso es importante que podamos llevar todas nuestras peticiones delante del Señor, porque la Biblia habla, hermana, de que podemos llevar todas nuestras peticiones delante de Él. Ahora, primero de Juan nos da un principio inicial. ¿Cuál es ese principio? Todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo concederá. Eso quiere decir, hermana, que lo primero que debemos pensar en cuanto pensamos en insistir en una petición es mirar si en lo mínimo se ajusta a la voluntad de Dios. Y para eso hay que mirar el corazón. Es importante mirar las intenciones del corazón en la oración. Por eso Pablo explicó que cuando el Señor venga a juzgar, no va a juzgar actos externos, va a juzgar intenciones del corazón. Por eso es importante estar día a día evaluando cuál es la intención de lo que estoy pidiendo. Porque a veces podemos pedir cosas que externamente no parecen mal, pero las puedo estar pidiendo para mi provecho en desmérito de alguien más. O las puedo estar pidiendo con la intención de que alguien sea perjudicado. O lo puedo estar pidiendo con el propósito de que yo pueda caer en avaricia frente a lo que la Escritura claramente afirma, que es avaricia. Entonces, por eso es importante ver primero la intención. Entonces, Juan nos enseña ese principio inicial. Todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios será hecho. Hay que revisar que las intenciones en una petición en la que queremos insistir sea conforme a la voluntad. Y una vez que hemos comprobado que sí es una intención para la gloria de Dios, que queremos que esto redunde en la gloria de Dios, hay que insistir, hermana, insistir e insistir e insistir hasta que Dios conteste en la dirección que hemos pedido o en otra dirección, porque aquí está el segundo principio. Efesios, hermana Marta, dice que Dios es poderoso para hacer las cosas más allá de lo que entendemos o planeamos. Así que Dios muchas veces contestará en una dirección que ni siquiera esperábamos. Pero sí hay que insistir una vez hemos comprobado que la intención es correcta. Y tercero, si esta respuesta se demora, no es ocasión para abandonar la oración. Hay oraciones de personas que han durado 30 años, 40 años. No, pero Dios va a contestar con paz para esperar si en el decreto de Dios está una respuesta humana, una respuesta para nosotros en mucho tiempo. Entonces Él va a dar la paz. Entonces, bien que esperemos la respuesta a esa petición que está conforme a la voluntad y es una intención. Y bien que el Señor nos conteste con paz para esperar, hay que seguir insistiendo en una oración. No sé, hermana Marta, si queda claro. Sí, señor. Muchas gracias, hermano Andrés. Sí, 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 hermano Andrés.